Buenos días a todos. Vamos a hacer la prueba de sonido si escuchan claramente, por favor. Sí, doctora, escucho. Gracias, Estelini. Bueno, vamos a ir comenzando. A medida que vayan ingresando, vamos a ir viendo el avance de la materia. Hoy nos toca avanzar medidas de tendencia central. Espero que no sea muy largo. Y también me han pedido que por favor revisemos cómo era el práctico de descriptivo, ¿no? Entonces voy a compartir un momento mi pantalla para que veamos este práctico de descriptivo. Entonces vamos a escoger a un alumno. Vamos a ver. Ok. Más o menos esto era lo que, no sé si ven, vamos a tratar de ampliar un poquito más. Sí. Mire, salió y otra vuelta ya. Bien. Esto era más o menos lo que tenían que hacer. Podían haberlo hecho de esta manera o podían haberlo hecho con la carátula. De hecho, me gustó mucho que hayan utilizado la carátula porque eso es lo correcto, ¿no? Pero aquí también se pudo valorar, ¿no? Aquí la clasificación de variables y luego de cada una de las variables su tabla de frecuencias y su gráfico correspondiente. Entonces, parte de lo que se calificó es que la variable esté correctamente clasificada, la tabla de frecuencias también y el gráfico seleccionado en base a la tabla de frecuencias. ¿Cuáles han sido los errores más frecuentes? Por ejemplo, acá, ¿no? Acá, si ven, es un histograma de frecuencias con un polígono. Y es porque han seleccionado tanto la frecuencia absoluta como la frecuencia relativa o porcentual. Y solamente deberían haber seleccionado una, graficado con una, o la absoluta o la porcentual. Y eso es un error muy frecuente. Otro error muy frecuente es que seleccionen también al total. Eso tampoco deberían haberlo hecho, también se bajó puntos por ese aspecto. Otro de los errores muy frecuentes es que en aquellas variables que son ordinales, por ejemplo, soltero, casado, divorciado, no lo han hecho ordenado, me ponían primero casado, después soltero, después divorciado. Y además, en casos se confundieron en el gráfico, ¿no? Para ordinales habíamos dicho que tenían que ser el diagrama de barras. Entonces, básicamente eso era, ¿no? Ha habido casos extremos, por ejemplo, en presión arterial sistólica, que han hecho una tabla de frecuencias así sumamente larga y deberían agruparla en categorías. No sé quién lo hizo, pero a todos ellos se les ha mandado una nota en comentarios para que puedan ver y analizar cuáles son sus errores, porque recordemos que en el sistema por competencias, si bien ustedes presentaron una actividad, eso no significa que hayan ganado la competencia. Si se les hace las retroalimentaciones, porque eso mismo tienen que corregirlo, ¿no? Corregirlo, hacerse una autocorrección, porque el trabajo de evidencia del hito 3 debería demostrar que ustedes han sido capaces de corregir ese problema para seguir avanzando, porque si aquí uno arrastra un problema de mala clasificación, por ejemplo, entonces el siguiente paso, que es las medidas de tendencia central, también van a estar mal elaboradas porque se equivocaron desde el inicio en la clasificación de la variable. Entonces, por favor, revisen sus trabajos, no piensen que terminó ahí el trabajo, lo presenté y ya está. No, hay que hacer necesariamente la retroalimentación
y observar en qué me he equivocado en cada uno, ¿no? Entonces, si aquí, por ejemplo, consideré las dos frecuencias, voy a volver a hacer lo mismo, pero solamente con la frecuencia absoluta. Si aquí me equivoqué en hacer el gráfico, pues voy a hacerlo con el gráfico que corresponde para el portafolio de evidencias del hito 3. Tengo preguntas al respecto. Sobre sus notas del hito 2, por favor, hoy voy a terminar de introducir en el sistema, pero el problema es que nos han pedido que no cerremos el sistema, es decir, tal vez ustedes no vean el ponderado, porque hay personas que todavía no están apareciendo en listas y tiene por problemas de convalidación, de que todavía no se le han hecho los papeles, etcétera. Entonces, no podemos cerrar listas. Deberíamos cerrar este sábado, pero todos aquellos cursos que no tiene, que hay alumnos que falta todavía dentro de la lista oficial, pues vamos a tener que esperar un momentito, un tiempo hasta que los introduzcan y podamos nosotros terminar de poner sus notas. ¿Ya? ¿Preguntas? Vale. Bueno, vámonos entonces. Un segundito, ¿dónde está la diapositiva? Aquí está. Entonces, oh, no, me confundí de diapositiva. Esperen un segundo. Ya, vamos a empezar acá. Ya. Entonces, ¿pueden observar la diapositiva? Sí, doctora, Sí. ¿cuánto vale los gráficos que hicimos? Los gráficos, déjame ver. Espérame un segundito. Creo que es sobre 30 puntos. Déjame ver. Aquí dice el valor sobre 30, sí. O sea, no son 30 puntos, es 30% de la nota. Ya, doctora. ¿Ya? De la nota del hito 3. Ya, doctora. ¿Ya? Entonces, todavía tenemos que calificar otro 70%. ¿Tienen ustedes una evaluación que han hecho? Que esa también tiene un puntaje. Y vamos a tener la finalización de este práctico y una evaluación más. Entonces serían como que 2 evaluaciones y 2 prácticos. Pero la parte práctica es muy sencilla porque la vamos a hacer en el programa Excel. Ya vamos a tomarnos el tiempo para hacer en Excel. Yo quería y me hubiera gustado mucho darme un poquito de tiempo para enseñarles lo que es canal endémico y curva epidemiológica, pero no creo que nos vaya a ser posible porque nos va a faltar tiempo para poder terminar. Dependiendo de cómo vayamos avanzando, vamos a lograr hacerlo, porque en el sistema por online tiene otro enfoque. Tiene el enfoque de que ustedes tengan este aprendizaje no tanto cognitivo, sino buscar el núcleo de la esencia de lo que se quiere enseñar. Y eso es el aprendizaje significativo. ¿Ya? Entonces, en ese entendido, tal vez no podamos tener el tiempo
de poder hacer estas dos prácticas que para mí son esenciales y que les ayuda mucho a la siguiente asignatura, que es epidemiología, que normalmente la pasan con el doctor Cruz. Y como ya saben, curva epidemiológica, canal endémico, entonces él puede avanzar no el cómo se hace, sino el cómo se interpreta, que también es bastante más importante tal vez que el cómo se hace. ¿Ok? Bueno, entonces habíamos visto las distribuciones. Esta distribución de frecuencias, que en realidad este es un polígono de frecuencias, tiene una forma de campana y a eso nosotros vamos a llamar una distribución normal. Esta distribución normal, también llamada paramétrica, cuando nos sale así, recordemos que podemos tener estos sesgados a la derecha, sesgados a la izquierda, pero sucede que cuando nosotros tenemos esta forma de distribución, el encontrar un representante medio es muy fácil, porque siempre se va a encontrar al centro, ¿ya? Este representante siempre se va a encontrar al centro. En cambio, cuando nuestras distribuciones estén desviadas, estén sesgadas, tengan cualquier otra forma diferente a la anterior, pues sucede que las medidas de tendencia central están dispersas, entonces debemos escoger entre una medida u otra. Ya solamente vamos a aprender en esta sesión 3 medidas de tendencia central, porque no es necesario el aprender todas, deben haber más de 100 tipos diferentes de medidas de tendencia central. Nosotros solamente vamos a aprender las 3 que son las más usadas y el resto derivan o son exactamente la misma, varía solamente una pequeña cosa, ¿ya? La media ponderada, la media aritmética, la media no sé qué, ¿ya? Entonces no nos vamos a centrar mucho en eso. Pero sí vamos a indicar que es una medida de tendencia central. Su nombre dice tender al centro. Y justamente deviene porque cuando estamos en este tipo de distribuciones, buscamos la medida que esté en el centro, que tienda a ser la central. ¿Cuáles son esas 3 medidas que vamos a aprender? Una es la media, la otra es la mediana y la otra es la moda. ¿Ya? Entonces vamos a ir aprendiendo por la más simple, si quieren ponerla así. Y luego vamos a ir avanzando con la más compleja. Vamos a tener un ejemplo. Aquí el ejemplo. Tenemos una serie de datos, ¿no? El número 1, el número 2, el número 3, el número 4, el número 5, el número 6. ¿Ya? Ahora quiero que me digan cuál es el valor que más veces se repite. El 2. El 2, muy bien. Entonces, hay una medida de tendencia central que busca cuál es el valor que más veces se repite, ¿ya? Entonces, esa medida que busca cuál es la medida más común se llama la moda. Entonces, en este caso, la moda va a ser igual a 2. ¿Por qué? Porque se repite. Porque se repite la mayor cantidad de veces y en este caso serían 2, 4, 6, 8 veces. Ahora, ¿cómo se interpreta esta moda? ¿Cómo se calcula? Es fácil. Calculen y vean cuál se repite en mayor cantidad de veces. No, no es más. No hay más. No hay una fórmula más mágica que esta. ¿Ya? Es contar y ver el que se repite más. Si yo ya lo tengo en una tabla de frecuencias, entonces veo el que tenga la frecuencia más alta. ¿Qué me está indicando este indicador? Que si yo pusiera todos estos numeritos en una bolsita, ¿ya? Y los mezclara, y yo sacara al azar un número, hay mayor probabilidad de que saque el número 2 que el resto de los otros números. Entonces, a eso se refiere la moda, que es más probable que yo encuentre al número 2. Ahora me dice, ¿y el resto de los números no importa?
nos importa, pero hay situaciones en las que solamente podemos utilizar la moda. ¿En qué ejemplos específicos? Por ejemplo, cuando trabajamos con variables cualitativas de tipo nominal, lastimosamente es la única medida de tendencia central que vamos a poder calcular, la moda, ¿ya? No se puede calcular ni mediana, ni media, ni ninguna otra medida, ¿ya? Entonces, vamos a también hay que hacer una acotación que no solamente es el que más veces se repite, sino se usa en cualitativas nominales, ¿ya? Ese es su uso casi exclusivo. Eso no quiere decir que yo no puedo utilizarlo en otro tipo de variables, sino que es lo más aconsejable, ¿ya? Bueno, dicho eso, vamos a la segunda medida de tendencia central. La segunda medida de tendencia central que nosotros vamos a ver, vamos a borrar esto, se llama la mediana, ¿ya? Y la mediana es como el hermano del medio, ¿ya? No importa cuántos años tenga el mayor, no importa cuántos años tengan los menores, el del medio va a ser el representante de la mediana, ¿no? Entonces aquí tengo la misma serie de datos, fíjense, la misma serie de datos, pero ahora yo lo voy a acortar de tal manera que el 50%, por eso se llama percentil 50, que el 50% de los datos quede por debajo y el otro 50% de datos quede por encima. ¿Ya? ¿Cómo se puede calcular este tipo de medida que se llama la mediana? La mediana es igual, en este caso, a 2 porque se encuentra a la mitad. ¿Ya? ¿Cómo yo puedo encontrar la mediana? Bueno, primero tenemos que ubicar en qué puesto se encuentra. Como yo sé que se encuentra en la mitad, entonces voy a necesitar muy bien. ¿Y cuánto es ese puesto de la mitad? Voy a contar cuántos datos yo tengo. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tengo 22. Vamos a anotarlo acá. Entonces tengo 22 datos. A ese 22 yo le voy a sumar el número 1 y lo voy a dividir entre 2. Ay, bien feo mi 2. Vamos a hacerlo mejor con texto. Entonces, tengo 22 datos más 1 y lo voy a dividir entre 2. Ahora sí está más bonito. Ya, y esta operación la voy a hacer solamente para encontrar la posición de la mediana. Ya, esa es la fórmula de la posición de la mediana. El número de datos más 1 dividido entre 2. ¿Y a cuánto me va a salir igual esto? 22 más 1, 23. Entre 2, 11,5. Ahí me dicen, pero no hay pues el puesto número 11,5. Hay el puesto 11 y hay el puesto número 12. Sí, es verdad, hay el puesto número 11 y hay el puesto número 12. Entonces, ¿cómo yo encuentro el 11,5? Se encuentra entre el puesto número 11 y el puesto número 12. Entonces, sumo esos dos datos. 2 más 2. Y lo divido entre 2. No está entrando ahorita, ¿no? Entonces, una vez que yo
Aplico esta fórmula, el resultado me sale 2, por lo tanto aquí la mediana es 2. ¿Por qué? Porque se encuentra a la mitad, ¿no? En la posición 11,5 que corresponde a la mediana. Y de aquí me voy a saltar un poquito también a qué son las medidas de posición, porque el concepto es exactamente lo mismo para encontrar el cuarto. Si yo encontré el 25%, también puedo encontrar dónde queda el 50% también puedo encontrar dónde queda el 25%. De esa serie de datos, nuevamente aplico la fórmula y puedo encontrar dónde está el dato que se llama cuartil, ¿no? Cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. Ya eso lo vamos a avanzar de todas maneras más adelante. ¿Ya? Ok, entonces ya tenemos dos medidas de tendencia central. Uno que es la moda y otro que es la mediana. El tercero es el que ustedes más manejan y se llama la media. ¿A qué va a ser igual esta media? Va a ser igual al promedio de todos los datos. ¿Y cómo se calcula el promedio de esta serie de datos? Yo tengo que sumarlos, sumo toditos estos, y lo divido entre la cantidad de datos que hay. Entonces vamos a ir sumando. Voy a agarrar mi calculadora. Déjenme compartir mi pantalla adecuadamente para que puedan ver mi calculadora. Ya, ahí está mi calculadorita. Entonces voy a empezar a sumar todos estos datitos, ¿no? Entonces tengo 1, pero como el 1 se está repitiendo varias veces, entonces puedo multiplicar por 2, 4, 5, 5, más, y ahora como no tengo aquí paréntesis, voy a ver si me da la función de poner paréntesis. No, no me da. Vamos a ir sumando 2. Tengo que sumar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 por 2, 16. Más 16. Más, ¿cuántas veces se repite 3? 1, 2, 3, 4, 5. 3 por 5, 15. Más, ¿cuántas veces se repite 4? 2 por 6, entonces 4 y 4 son 8. Más 5, más 6. Ya, tengo 55. Entonces, para la media o promedio, que es el promedio, entonces sumamos todo, da 55. Y lo dividimos entre la cantidad de datos que ya habíamos dicho que son 22. En 22 datos. Y vamos a tener dividido entre 22 a 2,5. Sale 2,5. Entonces, este 2,5 ya es la media. ¿Qué dato me está dando la media? Me está diciendo que si yo le quitara el valor de cada uno de ellos y los repartiría a todos por igual, a todos les daría lo mismo, sale 2,5, ¿no? A cada uno le tendría que dar 2,5, es decir, a este 3 debería quitarle medio y dárselo a este 2, y así, ¿no? A este que tiene 6 le voy a quitar 3,5 y se lo voy a repartir a estos que tienen menos. Entonces, ese es el concepto de la media. Le quita al que más tiene para dárselo al que tiene menos, de tal manera que todos queden exactamente iguales. Bueno, se me han borrado los otros textos que habíamos anotado, pero vamos a poner aquí la moda es 2 porque se repite más veces.
Y aquí la mediana es 2 porque se encuentra al centro. Y la media es 2,5 porque 2,5 reparte de manera equitativa a todos los datos. ¿Ya? Esas son entonces las tres medidas de tendencia central. Moda, mediana y media. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre estas medidas? Sobre su cálculo, sobre su interpretación. No. Creo que es muy simple. Es simple. Tal vez vayan a tener los problemas cuando empiecen a hacer estos cálculos en sus prácticos, ¿ya? No es Doctora, para nada complicado. Dime. ¿puede hacerlo de nuevo, por favor? Ya. La última no comprendí muy bien. Muy bien. Vamos a hacerlo. Espérame un segundito. Ya. Fíjate que ha llegado algunas personas atrás a Bogotá. Entonces, vamos a repetir nuevamente lo que habíamos dicho. Hay tres medidas que son las más usadas. Esto quiero que se les quede en la cabeza. No son las únicas que van a ver. Que son las más usadas para poder trabajar lo que son las medidas de tendencia central. ¿Qué es una medida de tendencia central? Es aquel representante de un conjunto de datos y este representante de este conjunto de datos me va a dar una información importante. Me puede decir cuál es lo más frecuente, el que tiene mayor probabilidad de aparecer. Me puede decir el que divide en dos porciones de igual tamaño. O me puede decir el que tenga una distribución uniforme. ¿Ya? Se llama moda, mediana y media. La moda es el indicador que, como su nombre lo dice, cuando se pone algo de moda, por ejemplo, se puso de moda Dance Monkey, todo el mundo escuchó Dance Monkey. Entonces, si yo prendía la radio, la probabilidad de que esté empezando Dance Monkey era mayor que el resto de las otras canciones. Por lo tanto, estaba de moda. Es lo mismo. Aquí de moda está el número 2, porque si yo metiera a todos los datos, le doy a omitir si yo metiera todos los datos en una bolsita y estos datos, después de meterlos dentro de esa bolsita, ya está, sacar a uno al azar, la probabilidad de que me salga el número 2 es mucho mayor que el resto de los datos. ¿Cómo se calcula la moda? Yo puedo armar mi tabla de frecuencias y ver cuál es el valor que más se repite. Por ejemplo, en la presión arterial sistólica se repetía 120, en la diastólica se repetía 80, ¿no? Que es lo que es más común, lo más frecuente. Y en su práctico, el estado civil soltero también era el que más se repetía. Entonces, la moda es el que más veces se repite. Y me da esa información, nada más. Me va a decir, de este conjunto de datos, el que más se repite es este. Otro ejemplo, ¿cuál es el agente etiológico más común de las diarreas en niños menores de 5 años? Es decir, si yo atiendo a 20 niños con diarrea menores de 5 años, es muy probable que 18 de ellos sea producido por rotavirus, porque el rotavirus es el más frecuente, esa es la moda, ¿ya? Y se utiliza específicamente, se puede usar para todos, pero es específico para variables cualitativas de tipo nominal, ¿ya? Va a ser de preferencia. Ustedes cuando tengan una cualitativa nominal van a escoger la moda casi siempre porque es la única medida de tendencia central. No puedo calcular ni mediana ni media, ¿ya? ¿Qué pasa con la mediana? Es como les decía, el hermano del medio. Y para yo encontrarlo, primero
primero, y es requisito indispensable, ordenar los datos. Yo no puedo calcular la mediana de una cualitativa nominal porque las nominales no se ordenan. Entonces, necesariamente, cualitativa ordinal. Necesariamente yo voy a necesitar ordenarlas. ¿Y quiénes se ordenan? Las cualitativas ordinales y todas las cuantitativas. Todas, ¿ya? Entonces, yo puedo ordenarlas y buscar el dato del centro. ¿Cómo se encuentra el dato del centro? Cuando tienes poquitos datos, tú puedes ir marcando. Bueno, esto es lo que nos hacían hacer en colegio. Marcábamos un dato de cada lado, ¿no? Vamos marcando. Este con este, este con este, este con este. De tal manera que cuando terminábamos de marcar todos, nos quedaba el dato del centro, ¿no? Que sería este de acá. Pero, ¿qué pasa si tienes 1000 datos? 10.000 datos, 1.000.000 de datos. Entonces, no vas a ubicar tú las 10.000 desde los extremos hasta el centro. Vas a utilizar una pequeña fórmula. La fórmula de la posición en la cual se encuentra la mediana, no de la mediana, sino de solo su posición, en qué puesto se encuentra, es igual al número de datos más 1, y todo esto, me pasé. Todo esto dividido entre 2, ¿no? Entonces, en este caso de acá, en el ejemplo, teníamos 22 datos. Entonces, 22 datos más 1 serían 23, dividido entre 2 a 11,5. Hay 11 acá y el 12 es el número 2. Por lo tanto, estaba entre el 11 y el 12, entre. Por lo tanto, se tenía que yo sacar el promedio de estos dos valores. Ahora hay situaciones en las cuales directamente les sale el número, como por ejemplo de acá, hagan de cuenta que solamente tienen este conjunto de acá. Entonces directamente, si suman, aquí tengo 11 más 1, 12. Dividido entre 2, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya directamente es el 2. Yo no necesito sumar, ni dividir, ni nada. A veces les sale directo cuando tengo número impar. Y cuando yo tengo número par, siempre les va a salir un valor intermedio entre dos valores. Tengo que sumarlos y dividirlos, ¿ya? Entonces, esa es la mediana. ¿Qué me dice? Me dice que el 50% de los datos está por debajo y el otro 50% está por encima. No me dice nada más. ¿Cuándo lo voy a utilizar la mediana? Cuando yo quiero saber, por ejemplo, yo tengo niños. Tengo niños en un colegio y tengo sus promedios, tengo sus notas, ¿ya? Pero yo quiero saber dónde se encuentra la mediana, es decir, el 50%, ¿dónde está? ¿En qué nivel se encuentra? ¿Se encuentra en un nivel muy alto o muy bajo? ¿Por qué? Porque si está muy bajo, me está diciendo que más de la mitad no está asimilando el contenido. Pero si la mediana se encuentra por encima, me va a decir que la mayoría está asimilando y son solamente algunos cuantos que no están logrando capturar algo. Lo mismo podemos nosotros calcular, por ejemplo, con la mediana de los días de evolución de un paciente. Yo tengo pacientes internados, por ejemplo, por cesárea, y hay algunas personas que se quedan un día, otras que se quedan 2 días, otras que necesitan 7, 8, 10, 15 días, y algunas que tienen complicaciones y que se quedan 20 días, un mes, ¿ya? Entonces, si yo calculara la media, esa persona que se quedó el mes entero, me daría a entender, influenciaría los datos como para que yo diga que en promedio las embarazadas se quedan, digamos, una semana, y no es real. Lo real es que es más del 50% de las personas que sufrieron una cesárea
se quedan 2 días. 2 días, y eso es el término mediano, ¿ya? El mediano. Que pueden haber personas que por casos excepcionales se queden un mes, un año. Entonces, eso es interesante, pero no es importante para mi diagnóstico clínico, ¿no? Ese es un otro motivo. ¿Y cuándo utilizamos la media? Cuando nosotros queremos repartir de forma proporcional a cada uno de los individuos un valor, ¿no? Y eso es lo que hacen cuando sacan su promedio de su nota, ¿no? Suman todo y lo dividen entre la cantidad de procesuales que han tenido, y esa es su nota, que les da una idea que si ustedes se hubieran esforzado de la misma manera en todas las situaciones, hubieran obtenido esta nota en cada situación. ¿Bien? Creo que ahora sí se entiende. Ahora, ¿en cuál vamos a calcular la media? Sola y exclusivamente en valores cuantitativos, nada más. No se puede hacer en cualitativos, porque necesito sumar. ¿Ahora sí se entiende? ¿Se entiende? Porque ahorita se corta, volvemos a entrar, y cuando volvamos a entrar vamos a terminar de dar una diferencia entre mediana y entre mediana y media. Si fueran cuantitativas, ¿cuál escojo? ¿Ya? Bueno, entonces si le sacan un screenshot, les voy a agradecer. Guardar. Se guardó la pantalla. Súper. Ok. Entonces, ya está ahí el screenshot. Qué bien, porque lo vamos a utilizar. Bueno, entonces, ahora les paso el link para que volvamos a entrar a la reunión.